Hola, bienvenidos a algo diferente, algo que no tenía pensado hacer realmente, pero que creo que puedo ofrecer una opinión. No voy a decir distinta, porque no he leído todas las opiniones, pero intentaré ser un poco más objetivo con este tema. Lo primero que voy a decir en este pequeño fragmento de podcast que intentaré subir es que es que obviamente no estoy de acuerdo con ninguno de los actos realizados el día de ayer en el estadio de la Corregidora de Querétaro. Y si dentro de la audiencia que está escuchando esto o que está viendo esto hay una persona que está de acuerdo, lo invito a no solo que se suscriba, sino que jamás en su vida vuelva a consumir un producto de Cuestionando o de Noche Media. Lo primero que quiero decir es dar un poco de contexto para la gente que entre sin saber qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó. Básicamente ayer iba a decir se celebró, pero se llevó a cabo un partido de la Liga Mexicana que enfrentaba a Querétaro contra, contra el Atlas. Parece que hubo un pequeño altercado por diferencia de opiniones entre las dos aficiones en este caso. Y todo esto conllevó a que existiera violencia entre los dos equipos, sobre todo de uno hacia otro más que mutuo. Y esto terminó en muchísimos heridos, muchísima gente asustada, muchísima gente que perdió no solo bienes materiales, que al final es lo de menos, sino hay gente extraviada y sobre todo lo peor del caso, gente que lamentablemente falleció en estos actos, ¿no? Lo primero que quiero decir ante todo este caso, y dando un poco, de una forma muy general, digo, obviamente hay contexto un poco más largo al respecto. Hay videos, hay fotos que se pueden encontrar en muchas redes sociales y que son muy explícitos. Si eres una persona que te consideras muy sensible ante ese tipo de contenido, te invito a que no los veas porque sí son muy feos. Son muy feos y los voy a describir ahora. Básicamente son videos en donde se puede observar a cuerpos que seguramente muchos ya estén muertos, mientras aficionados, puede ser más específico, aficionados del Querétaro, los patean, los insultan y los siguen rematando, incluso hasta cuando se ve claramente que el cuerpo ya no tiene una reacción. Me parece muy triste, muy deplorable el comportamiento que tomó la afición en este caso por algo tan estúpido que es un partido de fútbol. Porque si nos ponemos concretos, yo soy muy aficionado al fútbol. A mí me gusta mucho el deporte. Y soy del América y soy del Real Madrid. Pero jamás en mi vida cometería un acto tan banal y tan idiota por esos dos equipos. Porque esos dos equipos, aunque para mí representen algo bonito, jamás representan más que la integridad que puedo tener como persona. Sea cual sea la situación real de lo que aconteció, creo que ninguna situación puede lograr justificar los actos que se llevaron a cabo. Básicamente, ¿cuál considero que es el problema de todo esto? ¿Qué es lo que radica en este tipo de comportamientos? Es culpa del fútbol. Veo mucha gente culpando al deporte, veo mucha gente culpando a la afición de uno, a la afición de otro. Básicamente esto es un golpe de realidad en el hocico de lo mal educado que está el país. Es falta de educación, falta de juicio al momento de decidir lo que creemos que es bueno y que es malo, básicamente falta de moral, una incapacidad clara de comunicarse entre personas, de no tener autocontrol y de sobre todo poner extrema atención a opiniones sin sentido, porque lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Si este pleito se fue o se causó por no, tu equipo es tonto, no, el equipo es tuyo, tu equipo es más tonto, qué patético, qué patético. A todo esto pues obviamente se le suma la adrenalina del momento, la falta de autocontrol y en algunos casos, y me parece que esta no debería ser la excepción, posiblemente el consumo de sustancias que fomentan este tipo de actos. No en todos los casos, pero estoy seguro que en este sí.
Básicamente empezaron a pelearse en gradas. Después hay un video que demuestra cómo un guardia de seguridad abre las puertas de una sección del estadio para que puedan ingresar a otra. Después todo esto se empezó a traspasar al estadio, empezaron a vandalizar partes del estadio, que eso es lo de menos, da completamente igual. A nadie le importa si rompen, no sé, la pantalla del bar o la red de la portería, porque esa madre mañana está instalada otra vez. O sea, eso es lo de menos, a nadie le importa ese pedo. Ridículo, muy patético, sumamente lamentable todo este rollo. Eh, y repito, esto para mí es simplemente demostración de la falta de educación que tiene la gente. Creo que si fuese culpa del deporte, este tipo de situaciones pasarían más a menudo en todos lados. O sea, si fuese culpa del fútbol, esto pasaría en Inglaterra, esto pasaría en España, esto pasaría en tal. Y es cierto que ellos no se escapan de situaciones también similares. No creo que a este grado, pero sí relacionadas con otros temas como racismo o incluso violencia, pero muchísimo menos, nada que ver con lo que se realizó. Y recordaba un caso que pasó hace poco en un partido de Betis contra Sevilla, dos rivales muy fuertes de España, en donde se hizo un tema enorme el que le hayan lanzado una vara de plástico a un jugador del Sevilla. También lamentable, cosa que no se tiene que hacer. Pero ojalá ese fuera nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema ahorita es que la cifra de muertos, muchos medios aseguran que es mayor a 20. A 20. Y mucha gente dirá, sí, bueno, pues que en la guerra hay más. Sí, pero eso es una mamada. Eso es un partido de fútbol. Eso no tiene nada que ver con lo otro. Yo creo que esto simplemente demuestra lo mal educado que está el país. Y se me hace muy triste por toda la gente que ya no, que le tendrá miedo al vivir la experiencia no solo del deporte, de situaciones que incluyen este tipo de masas. Me pone triste por todas esas personas que no llegaron a su casa esa noche, que no saben qué pasa o qué pasó con los familiares que no llegaran nunca. Por esas personas que querían pasar solamente un rato divertido y terminan estando en algo horrible como lo es esto. Y lo puse por ahí en alguna red social, que para mí hoy no pierde el fútbol. Veo muchos comentarios diciendo, hoy pierde el fútbol mexicano. No, güey. El fútbol mexicano, ¿qué pierde, güey? Ya nos han demostrado tantas veces que le vale tanta verga a la afición, que seguramente la siguiente semana volvamos a ver otro partido de la Liga Mexicana. Para mí hoy pierde la gente afectada, las familias destruidas, todas las personas que solamente querían pasar un buen rato. Y la gente que no va a que no va a volver a ver a sus seres queridos. Cabe mencionar, y también lo puse, que esta gente asquerosa evidentemente no representa a México y no nos representa a ninguno de nosotros. Pero demuestra la fragilidad en en la moral que tenemos nosotros. Si esto de verdad, o sea, si una situación tan ridícula como un partido de fútbol, como un enfrentamiento entre aficiones, desata este tipo de comportamientos, qué puto miedo, güey. Yo jamás me vuelvo a parar en un estadio de fútbol. Yo jamás me vuelvo a parar en un estadio de fútbol. Y esto no es exclusivo del deporte. Y es a lo que me refiero con que si no pierde el fútbol, y no es culpa del fútbol, es culpa de la falta de educación que tienen las personas en el sentido de no poder controlar sus impulsos, de ser o volverse extremadamente aficionado a algo, que todo en exceso es malo. Y esto pasa con bandas, pasa con cantantes, pasa con política, pasa con religiones. Incluso si a alguien no le gusta escuchar eso. Por más aficionado, por más seguidor que seas de algo, hay algo que es más importante que eso. Y es tu integridad como persona. A ellos les valemos verga, güey. A ellos no les importamos, güey. A la iglesia no le importa que tú seas aficionado o que seas seguidor de Dios. A la iglesia no le importa si tú vas y te peleas con 15 personas por defender la palabra de Cristo. No, no le importa. Al igual como no le importa a las Chivas, al América, al Real Madrid, a quien sea. Y Sevilla en otras situaciones.
A las bandas, a los músicos, a los políticos les vale verga que nos peleemos por ellos, que gastemos tanto puto tiempo y tanta fuerza física ¿para qué? ¿Para defender qué? Esas personas están donde están por sus propios méritos y lo que quieran, güey. Le vale verga a la gente. Mucha gente dice, y lo he visto sobre todo en redes sociales, de que se debería cancelar la liga, y es cierto. Para mí, lo que se está pidiendo creo que es el hashtag no más fútbol en México o la cancelación de la liga. Se debe cancelar la liga de fútbol mexicana, por supuesto que sí. México no debe ir a Qatar. Mira, por supuesto que sí. México no tiene que ir al mundial. México tiene que cancelar su liga de fútbol hasta que haya medidas de seguridad aptas para que todo este tipo de actividades sigan sucediendo. A México se le tiene que quitar la sede del mundial, no está de más. ¿Qué tiene? No pasa nada si se hace. ¿Nos va a afectar tanto? No, no nos va a afectar en nada. Ahora, es culpa del fútbol. Y por esta razón debe de dejar de haber fútbol en México y tiene que condenarse de esta forma. Sí, todo lo que mencioné anteriormente, para mí es necesario que se castigue a la gente que puede ser responsable. Porque tú puedes decir, pues que no es culpa del club que los aficionados sean pendejos, sí. Pero es culpa del club no tener las medidas de seguridad necesarias en su estadio para que ese tipo de cosas no sucedan. Hay videos donde se puede observar a guardias de seguridad simplemente ignorando el problema que está sucediendo en la parte de atrás de ellos. En el video que mencioné anteriormente, el guardia de seguridad literalmente está abriendo la puerta para que ingresen estos seres engendros a cometer los actos que cometieron. Y hay un video de donde un aficionado, donde una persona está cortando la red del estadio. Y no, el problema no es la red. El problema es con qué chingados está cortando esa red. Con un puto cuchillo, güey. ¿Cómo chingados metes un cuchillo en un estadio de fútbol, güey? ¿Qué medidas de seguridad permiten que metas un cuchillo en un estadio de fútbol, güey? Se me hace una reverenda estupidez esto. Yo no creo que evitar por completamente la celebración de un partido de fútbol sea la medida. Yo creo que eso todavía es mucho más profundo. Porque al final, sí, si se evitan o si se... Imaginemos el hipotético caso, porque ya digo yo, no va a pasar. No va a pasar porque el fútbol es algo que vende demasiado en México y a México le importa mucho más el dinero que las personas. Si cancelan el fútbol, todos estos comportamientos se van a transportar a otro lado, güey. No significa que ya se acabó el fútbol, ahora vamos a ser buenas personas y vamos a intentar ser objetivos y a dialogar con el contrario, no, güey. Esto se va a transportar a otro pedo, güey. Se va a transportar... Es lo que ya pasa en política, es lo que ya pasa en otros sectores, güey. O sea, esto simplemente es una transición hacia otra cosa, güey. Es una bolita más del montón, güey. Va a recaer sobre otro deporte, sobre sectores políticos, música, yo qué sé. Para mí, la medida que más podemos implementar, y aunque es lo más tardío, y evidentemente no es una solución como de hoy para mañana, es educar más a los morros que aún pueden ser educados, güey. Lamentablemente, las personas de 30 y cacho años, 40 y cacho años, 50 y cacho años, lamentablemente esos güeyes creen que ya están en el tope de su capacidad mental mucho, güey. Creen que esos güeyes ya no pueden aprender nada y por hueva querer aprender cosas nuevas simplemente se quedan cerrados en lo que ya tienen, güey. Creo que es importante que para los niños, para los jóvenes, para nosotros que aún estamos en edad de cambiar ciertas actitudes, se fomente muchísimo más el tener una moral mucho más sólida. Que no nos desbordemos tan rápido por mamadas como un partido de fútbol. Intentar ser menos impulsivos. Y sobre todo, obviamente, porque también importa, no es nada más cosa de nosotros, que las medidas de seguridad de lugares públicos, lugares masivos, sean aptas para ese tipo de actividades. Ya lo mencioné, o sea, si fuese culpa del deporte pasaría en todos lados. Lamentablemente pasó aquí. Y es una cachetada realidad de lo que pasa en este país. Hace rato mencioné algo sobre la venta de alcohol en los estadios o en lugares así. Y me parece curioso. Yo antes era sumamente negacionista del alcohol. Después intenté indagar un poco el ambiente que era. Y me di cuenta que no valía la pena. Me di cuenta que no valía la pena. Y, y hay razones por las cuales considero yo que esto, el alcohol y otras sustancias, sustancias, drogas, alcohol y todo ese rollo, son peligrosas sobre todo para países como este, en el que tenemos impulsos agresivos y violentos mucho más comunes que en otros.
Y es que está demostrado que el consumo de alcohol puede dañar ciertas funciones cerebrales y hacer que las personas y los seres humanos pierdan en cierto punto la capacidad total de tomar ciertas decisiones antes juzgadas. Básicamente que no logra distinguir entre lo que puede hacer bien y lo que se tiene que hacer bien, y es confuso la forma en la que ve en la que ve esta parte. Y, y se despreocupa completamente por todas las consecuencias que pueda haber en los actos que realiza. Básicamente atonta el cerebro. Y eso es real, esto lo puedes ver, incluso está en cualquier lado. Atonta el cerebro. Y aparte de que te ves ridículo y patético, no tiene chiste, güey, la neta. Y me doy cuenta ya habiendo intentado pertenecer a un grupo solamente haciendo ese tipo de cosas. Y me doy cuenta que no vale la pena. Simplemente atonta el cerebro. Esto que menciono, combinado con este tipo de conductas agresivas, hace que nuestro juicio esté tan dañado que tomemos decisiones mucho más impulsivas. Y si le sumas a esto la falta de educación, y de la que ya estoy mencionando todo este tiempo y que parezco muy repetitivo, pero es que creo que es algo que tiene que meterse en nuestras cabezas, las conductas agresivas, pues todo esto está potenciado por esta madre, güey, por ciertas sustancias que son malas para nosotros. Nada más hace que al momento de tomar decisiones impulsivas, tomes decisiones en el momento y que no pienses en si esa madre está bien o está mal. Y para mí, al final, lo que tenemos que atacar directamente son problemas de comportamientos agresivos, trastornos, conductas impulsivas, violentas. Porque estas madres, si no salen en el estadio de la corregidora, salen en casa, güey. Salen en escuelas, güey. Salen en trabajo, salen en empresas, salen en maquilas, güey. Salen en otro evento, güey. Salen en un concierto. O sea, esta madre no es nada más de ahí, güey, ¿sabes? Y regresando a lo que mencioné antes, y lo voy a volver a repetir, güey. Ok, México tiene que cumplir un cierto castigo. O la Liga Mexicana, Querétaro tiene que cumplir un cierto castigo. ¿Y qué sirve, güey? Hace rato hablando con mis amigos en el grupo mencionaron el ejemplo de qué pasa cuando le quitas la paleta a un niño, güey. Se enoja más, güey. Se pone más violento, güey. Se emputa, güey. Es lo mismo, güey. Y sobre todo viendo el comportamiento de gente de 30, 40 años, güey. Y no solo eso, güey. Gente incluso hasta nuestra edad, güey. Que es lo que me da todavía más vergüenza, güey. Si les quitas el fútbol, ¿qué, güey? Se van a emputar más, güey. Van a empezar a hacer putas huelgas para que regresen el fútbol a la chingada. Y todo va a ser peor, güey. Y las actitudes que demostraron allá, güey, son de... Ni siquiera voy a decir de niños chiquitos, güey, que no tienen ni idea de lo que están haciendo, güey. Es gente pendeja que no tiene ni idea de lo que está haciendo, güey. Hasta un niño es mucho más atento con las decisiones que quiere tomar, güey. Y luego, para mí, importante también mencionar, creo que esto, al final, el contexto que engloba ese tipo de comportamientos y que salgan a la luz tan rápido, creo que es el contexto general de toda la nación, güey. Desde los medios de comunicación, desde lo que se consume en televisión, desde lo que nosotros consideramos admirable. Güey, hay gente que quiere ser narco, güey. Hay gente que idolatra a esos güeyes. Porque hay series de televisión, novelas, que a estos güeyes los endiosan de una forma muy cabrona, güey. Y hay gente, y tú te vas a encontrar gente allá afuera, güey, que quiere ser esa madre, güey. Sin ir más lejos, güey. Ayer tuve la oportunidad de visitar un lugar donde se encontraban muchos niños, que no voy a decir el nombre, y de repente un niño dice que quiere ser narco, güey. Lo puede decir de cura o no, güey, pero esa madre ya está en su mente, güey. ¿Por qué? Porque si nos está educando la puta televisión, güey, los medios de comunicación. Incluso hasta los medios digitales aquí en México, porque al final todo está segmentado por países. Después, muy simple, güey. La forma en la que estamos endiosando a las personas. Lo he mencionado muchas veces en Cuestionando. Endiosamos muchas veces sin sentido comportamientos, actitudes, incluso valores de personas que no conocemos, güey. Ahorita estoy hablando de personas, güey. Allá está endiosado un deporte, una afición, un equipo de fútbol, güey. Pero es algo muy común, güey. En todos los sectores, güey. Desde personas públicas, güey. Famositos, influencers, equipos de fútbol, cantantes, religiones, aunque no quieran aceptarlo en muchos sentidos. Endiosar demasiado a las personas, a los equipos, a todo ese rollo, simplemente hace que pierdas completo juicio y objetividad al momento de intentar juzgarlos a ellos. Y a todos nos pasa, güey. A todos nos pasa. A todos nos va a causar
mucho trabajo criticar algo que queremos, algo que nos hace felices, algo que para nosotros es algo especial. Pero es necesario, güey. Es muy necesario. Obviamente yo no contemplo en ningún momento pertenecer a todo este grupo de influencers y algún día ser famoso. Pero si algún día por razones de la vida me toca hacerlo, o le toca hacerlo a una persona cercana a mí, jamás quiero que me endiosen como lo hacen con esas personas. ¿Por qué no? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos errores. Y se me hace muy triste, la neta se me hace muy triste. Casi que me quedo sin palabras pensando en lo que pasó y en las imágenes que veo. Al final el contexto en el que estamos envueltos en este país y en gran parte de Latinoamérica también, pero pues obviamente ahorita nos tocó a nosotros responder ante este tipo de pendejadas. Todo este contexto que nos engloba tampoco es muy favorable para que tengamos ganas de hacer un cambio. Llevamos años educándonos así, años educándonos con televisión, desde violencia, machismo, ser extremistas en ciertas cosas. Veas la política, güey. En la política somos súper extremistas, güey. O eres de uno o eres de otro. Lo mismo en equipos de fútbol, güey. Porque desde chiquito se te enseña, güey, de que tú tienes que dar la cara por la camiseta. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Sí, le voy a la América, güey. Y estoy feliz cuando estos güeyes ganan y me pongo a veces triste cuando estos güeyes pierden. Pero jamás voy a poner la mano en otra persona, güey, por una playera, güey. Por un escudo. Por un cantante. Creo que tiene que haber limitaciones para todas las cosas. Lamentablemente, por más que yo intente dar la opinión sobre esto y que la escuchen 3 personas, ¿de qué sirve si después allá afuera va a haber personas que por sus contextos no pueden no acceder a mi información, porque al final soy uno más del montón, pero acceder a información suficiente como para que intenten hacer un cambio? ¿De qué sirve si después va a haber familias y personas que van a seguir educando a sus hijos así? Es triste, sí, es muy triste. Es muy triste. Es horrible, de verdad las imágenes son horribles. Yo creo que espero que se realicen las medidas necesarias para poder solventar este problema y comenzar a pensar a futuro en lo que tenemos que hacer para cambiar estas situaciones. Esto no puede seguir pasando. Esto no puede seguir pasando. Ni por una guerra, ni por un país, ni por un equipo de fútbol, ni por nada, güey. Es una mamada, güey. Recurrir a este tipo de cosas nada más por que lastimaron a tu pobrecito equipo, mencionaron, güey, qué frágil autoestima tienes entonces si eso pasa. Perdóname que te lo diga, güey. Igual está mal, no sé. Qué triste, la neta. Qué triste. Qué feo. Desde aquí, aunque no lo escuche nadie, mis condolencias para la gente que se vio afectada por esa situación. Espero, de verdad, mi positividad tóxica me quiere decir que espero de verdad que esto no vuelva a pasar. Pero mi lado realista y mi lado objetivo sabe que esto va a seguir pasando. Lamentablemente lo está haciendo así. Y pues bueno, cuídense mucho. No lleguen a este tipo de extremos por algo ni por nadie. Porque es ridículo, patético. Y es más importante su integridad como personas que un escudito en equipo de fútbol. Adiós.